Hola familia, hola pequeños. De 12 a 2 vuelve a estar con vosotros. Ya veréis cómo nuestra revista viene hoy llena de juegos, canciones, dibujos animados, películas, entrevistas. Bueno, tenemos por delante 120 minutos y 30 páginas, 30 momentos diferentes. Amenidad y variedad ante todo. 2 horas que se pasarán volando. Para conseguir todo esto contamos con todo un equipo que ha trabajado mucho durante toda la semana, también con 100 niños, un centenar de niños que tenemos aquí en el estudio, con un león, con un tigre, que con su alegría y su entusiasmo pues van a ayudarnos a hacer el programa, ¿que sí? ¡Sí! Bueno, hay tanta rivalidad aquí en el estudio que yo me tengo que sentar siempre en zona neutral, o sea, entre el equipo de los tigres y el equipo de los leones. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo vienen de fiero los tigres hoy? ¿Y los leones? Bueno, ya se ha quedado todo en orden. Luego dentro de un ratito vamos a jugar. Pero ahora vamos a cantar. Y va a cantar para nosotros el dúo Santa Bárbara. Una canción que todos vais a recordar porque es la de Tom Sawyer, esa serie de dibujos animados que podéis ver los domingos por la tarde. Tú descalzo siempre vas, Tom Sawyer, junto al río a pasear, Tom Sawyer. Ves pasar un barco rumbo hacia el sur, jugando en la proa, quisieras estar tú. Vuela allá en lo alto, encima de ti, un halcón muy grande, ese rey es feliz. Y cuando tú ves el Mississippi, tú saltas por el puente y vuelas con tu mente. Nubes de tormenta ya están aquí, cubren todo el cielo encima de ti. Corre ahora, corre, te esconderás bajo aquellas plantas o te mojarás y soñarás que eres un pirata tú, sobre una fragata tú. Siempre al frente de un buen grupo de muchachos y muchachas, tú descalzo siempre vas, Tom Sawyer, junto al río a pasear, Tom Sawyer. 1000 amigos dejarás aquí y allá, descubrir el mundo, vivir aventuras. Tú descalzo siempre vas, Tom Sawyer, junto al río a pasear, Tom Sawyer. La aventura te dará lo que quieras, muchas emociones y tiernos amores, sí. La canción de Tom Sawyer, esa bonita serie de dibujos animados cantada por el dúo Santa Bárbara. Bueno, y después de cantar nos vamos a jugar, porque aquí llega el primero de nuestros Rocky Juegos. Adelante, Rocky Torrebruno. Aquí tenemos los equipos de los tigres. ¿Cómo te llamas tú? Eva, ¿Y tú cómo te llamas? profesor. ¿Y tú? Laura. Muy bien. Y aquí tenemos el equipo de los leones. ¿Tú cómo te llamas? Pablo. ¿Y tú? Patricia. ¿Y tú? Miguel Ángel. Bueno, a vuestro sitio ahora que vais a ver cómo juegan vuestros compañeros. Vosotros estáis listos, ¿no? Pero que veo aquí que hay un baúl. ¿Qué habrá dentro de este baúl? ¿Qué habrá? Tesoro, vamos a ver, vamos a contar 3 y vamos a ver si de verdad hay un tesoro. 1. Pues no hay 3, hay muchos globos que tendremos que encestar en el globo cesto. Así se llama el último juego de hoy. Tú a tu sitio, por favor. Ya está. Tú a tu sitio, por favor. Aquí mismo en el centro y tú por ahí. Entonces, es muy sencillo. Tú recogerás globos de aquí, lo vas a pasar a ella, lo tienes que lanzar, no entregarle la mano, lanzarlo. Tú a tu vez haces lo mismo y tú intentarás de ponerlo aquí dentro del cesto, ¿de acuerdo? Naturalmente tendrás una ayuda importante que es el tigre. ¡Ay, el tigre a su sitio, por favor! Tenéis poco tiempo, vamos a ver cómo lo hacéis. ¿Estáis preparados? ¿Está preparada la hinchada de los tigres? ¡Tiempo! Eso. Acércate bien, acércate. Mira ahora, despacito. No ha salido. Venga, dale.
verde, coge otro, coge otro. Siempre preparado. Vamos a ver. Siente, vamos. Muy bien la isla del tigre. No mete ni una. Venga, a ver si entra uno por lo menos. A ver, sigue. Vamos a ver. A ver. Sigue. No, espera que diga. Desde ahí no. Ahí no. Más atrás tiene que estar. A ver, deja. ¡Hombre, otra vez uno! Sigue, ya tenemos. A ver cómo se anima esto. Cojo otro, vente. Van dos, muy bien. Ahí lo tiene. Muy bien. Van tres. Vamos a ver. Muy bien, tiempo. Venid por aquí conmigo. Vamos a ver. ¿Cuántos globos han encestado? ¿Cuántos? 3. Muy bien, 3. Cada globo vale, cada globo encestado vale 10 puntos. Entonces vamos a ver el marcador cómo está. Tenemos ya 30 puntos. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a hacerle un aplauso fuerte a los tigres que lo han hecho muy bien. Y ahora pasamos rápidamente al equipo de los leones. Aquí están. Ya se han puesto sus sacos durante el juego de los demás. A ver, ya está. Cada uno a su sitio. Tú más de cerca del cerco. ¿Estáis preparados? ¿Cómo está la hinchada de los leones? Muy bien, también vosotros os vais a ayudar vuestro león, ¿eh? A ayudarlo bien, a ver si encestamos más que el otro equipo. ¿Preparado? Tenéis muy poco tiempo. ¡Tiempo! A ver cómo lo hacéis. Venga, rápidamente. Despacito. Venga, cógelo. Venga. No, esto ya no vale, venga. Despacito. Coge otro. Más atrás, Cógelo, más atrás. Aquí más atrás para empezar. Eso, muy bien, casi va. Qué lástima. Venga, rápido. Acércate. Desde ahí, despacio. Eso va adentro. Ay. Venga. Despacito, eso, despacito, pero cógelo, hombre. Muy bien, esto va adentro. Muy bien, uno va. Cógelo otro, venga. Despacito que quedan pocos segundos, vamos a ver. Venga. Cógelo. Venga, rápido. ¡Ay, qué lástima! Vamos a ver esto, se pone rojo vivo, vamos a ver, niños. A ver. Ya van dos. A ver si empatamos, que esto se pone muy bien. Venga, hemos pasado, venga. Ya está. Venid para aquí. Está bien. Venid por aquí. Enhorabuena, lo habéis hecho muy bien. Pero vuestro ayudante el león se ha comido un gol, como se suele decir, ¿eh? Sí, no ha encestado un globo, qué lástima. Y entonces vamos a ver ahora cómo son 2 encestos, son 20 puntos que estarán en el marcador y ya están en el marcador. Y entonces, ¿quién ha sido los ganadores? ¿Qué equipo ha ganado? Bueno, entonces vamos a llamar a los tigres, por favor. Venid aquí los tigres, que ya se han quitado su saco. Qué bien, habéis hecho muy bien. Venid aquí, y vosotros sois los ganadores, y vosotros también tenéis premio. Ahora quitaremos los sacos, tranquilamente. Ahora, para entregar estos premios, porque tenéis premios los 2 equipos, claro, los premios mejores siempre para el equipo ganador. ¿A quién tenemos que llamar para los...? Pero más fuerte, ¿cómo se llama? Aquí está Fortunado. Ven aquí, Fortunado, aquí. Uno para ti, y uno para ti. Y ahora por aquí, Fortunado, por favor, por aquí, más adelante. Ahí va. Y esto para ti. Y ahora vamos a hacerle un aplauso de despedida. Por ahí, Fortunado, por ahí. Fuerte el aplauso, más fuerte. Muy bien.
A los buenos dubidantes días, ¿cómo habéis pasado la semana? Yo esperando a que llegase este momento para estar de nuevo con vosotros. ¿Habéis sido todos buenos? Espero que sí, porque yo lo he sido. Bueno, casi del todo. Bueno, vamos a ver, es que llega un poquito tarde. Control, ¿está preparada la máquina de hacer ruidos? ¿Sí? A verlo. Vale, muy bien. ¿Y la máquina de hacer música? También, perfecto. Bueno, ¿os acordáis? La semana pasada nos hicieron compañía los super elegidos y la anterior, los rompecorazones. Hoy nos vienen a hacer compañía. ¿Qué será? Os lo voy a decir. Las cantabozapísimas. Tachan, tachan, ta 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 ta. ¿Que no sabéis qué son las cantabozapísimas? Pues mirad, las cantantes con mejor voz y más guapísimas, cantabozapísimas, claro. Bueno, pues vuestras cartas han dado en tercera posición. Aquí, ¿qué será? Música. Justamente, Ana Belén. En el número 3. Y en el número 2, después del número 3, por supuesto, una sabrosona y encantadora super sudamericana de América del Sur, canta como los querubes. Es decir, propiamente como los ángeles, por eso se llama Ángela Carrasco en el número 2. Desde que empezamos juntos a ser pareja, en el juego de tu amor solo fui una pieza. Y luché por ganar y ser algo más que una más en tu colección. Otros brazos sin amor te envolvieron y al embrujo de tus besos se rindieron. Pero yo no soy esa que quiere vivir como presa de su amo y señor. Gracias, Ángela Carrasco. Y en el campeonato, con gran diferencia, la mejor cantabozapísima en el día de hoy, por vosotros elegida, por supuesto, llega ya Evita, Super Paloma San Basilio. No llores por mí, Argentina. No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la bendigo, mas no te alejes, te necesito. Jamás podré
Gracias Paloma, San Basilio, Ángela Carrasco y Ana Belén por haber compartido estos primeros minutos musicales con todos nosotros. Pero no os vayáis, porque al final, dentro de 1 hora aproximadamente, estaremos de nuevo juntos en Super Disco. ¡Hasta luego, chavalotes! Estupendo, Horacio Pinchadiscos. Bueno, luego volverá a estar con vosotros en ese divertido Super Disco. Familia, ha llegado el momento de conocer el pequeño gran relato. ¿Vosotros os acordáis de los cuentos de las 1001 noches? ¿Habéis oído hablar de ellos? Bueno, de todas formas, yo os voy a ampliar un poquito ese conocimiento. Estos cuentos datan del siglo VIII, son de autor desconocido y tienen sus orígenes en la antigua Persia. Unos cuentos muy importantes que a través de los juglares nosotros conocimos. Son cuentos variadísimos, de temas muy variados, como os voy a decir, pues hay de amor, aventuras fantásticas, aventuras y fábulas de los animales y también un poquito de la novela de caballería. Pero yo creo que lo mejor es que nos pongamos tranquilitos y nos dispongamos a ver una de las bellas narraciones de estos cuentos de las 1001 noches. Ahí está, el lugar donde está escondido el tesoro, la colina encantada de Aladino. Pindar, ve a traer el tesoro para mí y jamás te olvidaré. Mi puerta siempre estará abierta para ti, el calor de mi tienda te será brindado, te lo prometo. ¿Y qué me dices del pago, Omar? Una parte del tesoro y la mano de tu sobrina que me prometiste. Hecho. En ese caso, el tesoro será tuyo. Subiré a esa colina tan rápido como una cabra y regresaré con el valioso tesoro. Hay magníficas alfombras, platones de cobre y linternas. Oh, sí, y un saco de rubíes. Recuerda traer los rubíes, Pindar. Yo iría contigo a esa cueva, pero está muy alta y me molesta el reuma. Adiós. Además, tengo un negocio y una sobrina a quien cuidar. De modo que tengo que regresar a Bagdad. No olvide los rubíes, Pindar. Con razón la llaman la cueva encantada. Hay un genio adentro y ahora está enfurecido. Debo marcharme de aquí enseguida. Eres muy atrevido. Un ladronzuelo de esmeraldas. Te enseñaré a no robarle a los genios. Yo no estaba robando, solo estaba recogiendo estas cosas para un amigo. ¡Eres un mentiroso! ¡Devuélvelo todo! ¡No! Oh, gran genio. Si logro llevar todo esto al ilustre Omar, el honesto mercader me dará la mitad del tesoro y permitirá que me case con su hermosa sobrina. Y yo haría cualquier cosa con tal de conseguir la mano de la bella Fatah. Inclusive retarte, genio. ¿De veras? Pues el reto ha comenzado. No temas, pequeño valiente. Tú lograste arrebatarme esa lámpara mágica y por lo tanto estoy obligado a concederte 3 deseos. ¡Socorro! ¡Oh, diosa de la fortuna, ayúdame! Por favor, sálvame. Ese es tu primer deseo, amiguito. ¡Oh! Elige bien tus otros deseos, pequeño amo. ¡Hey! ¡Un pájaro gagulpa! Aquel que haga a un pájaro gagulpa cualquier favor, le será devuelto con otro de mejor sabor. ¡Ven, sube a mi alfombra! Los gagulpas son de buena suerte, pero tú te ves agotado. Ah, estás hambriento, ¿eh? Pues vaya suerte. Mira, no tengo mucho que ofrecerte, solo unos platos de bronce, una vieja lámpara y este gran rubí. Oye, el rubí. Vaya pajarito.
Mil gracias doy al glorioso Alá por el regreso de mi leal ayudante y valioso brazo derecho. Y que muy pronto será tu sobrino, el esposo de tu sobrino. Sí, apenas tenga en mis manos todo ese maravilloso tesoro. Fue un hermoso viaje, Omar. Lleno de increíbles sorpresas, debo contártelo. Los rubíes, ¿dónde están los rubíes? Te lo tuve que dar a un gagulpa. No puedo creerlo. ¿Tendrás que hacerlo? Tonto, malvado, ladrón, soy saqueador de los templos antiguos, acaparador de la comida de los hambrientos. ¡Largo! No quiero verte, no me gustan los pordioseros. ¿Pero qué me dices del tesoro y de la mano de Fatal? ¿Lo prometiste? ¿Crees que dejaré que mi sobrina se case con un pordiosero? En cuanto al tesoro, toma esa lámpara como pago, alumbrará tu camino hacia el asilo. Pindar. Ah. Oh, querido Pindar, lo he escuchado todo. Lo siento, Fatal. Lo intenté, pero... ¿Por qué le diste el rubí al gagulpa? Aquel que haga a un pájaro gagulpa cualquier favor obtendrá otro de mejor sabor. Además, tenía hambre. Oh, Pindar, eres tan bueno, tan gentil. Algún día serás recompensado, estoy segura. Ah, si hubiera algo que pudiera hacer para que tu tío me concediera tu mano, lo haría sin vacilar. Juro que haría cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Ya lo oíste, haría cualquier cosa. Está bien. Tráeme las babuchas mágicas del cruel califa de la Ciudad Azul. El cruel califa. Sus babuchas. La Ciudad Azul. Van a aterrizar, oh califa, y estoy seguro que esos intrusos son un par de aventureros que vienen a robar sus tesoros. Oh, eminencia. Muchacho, habla. Dime quién eres, de dónde vienes. Dime de dónde vienes y procura hacerlo con rapidez. No he logrado obtener ninguna información, gran califa. Será mejor que empieces a hablar, amiguito. Si no, mis guardias te obligarán a hacerlo. Ellos tienen un método infalible que podría ser hablar hasta un mudo. Te aconsejo que me digas lo que quiero saber o sufrirás horribles tormentos. Espere, tengo la boca llena de arena. ¡Silencio! ¡De rodillas, miserable perro! ¿Sabes con quién hablas? Con el cruel califa. Sí, el cruel califa. Tal vez ahora me digas de dónde vienes y por qué has viajado de esta forma tan extraña hasta mi reino. Para no ser arrestado, mi señor. ¿Se acuerda de los 40 ladrones que llegaron al reino escondidos en vasijas de barro y que cruzaron la frontera sin pagar los tributos que ordenan nuestras leyes? ¿Recuerda a esos miserables que quisieron robarle sus babuchas mágicas? ¿Y tú recuerdas cómo murieron hervidos en aceite? Estoy seguro que es un espía, mi señor. ¿Recuerda al embajador que nos enviaron de la tierra de Ricardo Corazón de León? ¿Cómo nos engañó a todos con sus sucios ardides para que le abriéramos las puertas de palacio y todo lo que quería era robarnos? Por poseer las babuchas mágicas que todo lo pueden, son capaces de cualquier cosa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un espía? Oh, no, grandeza, yo no soy espía. Vine cabalgando sobre un pájaro, pero no para escapar a su atención. Escapar a su atención jamás ha estado en mi pensamiento, oh gran señor. No, por el contrario, príncipe del desierto. En mi largo y peligroso viaje a través de las arenas, cuando estaba arriesgando mi propia vida y la de mi compañero de jornada, el evitar su magnífica presencia y lograr que no me viera es algo que jamás estuvo en ninguno de mis planes. No. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Mis planes... ¡Habla! No, jamás quise evitar su atención, magnificencia, sino atraerla. Yo soy un mago. ¿Tú un mago? Sí, mi señor. Ante usted se encuentra Pindar, el proveedor de alegría, encanto y misterio, que ha venido hasta aquí desde Bagdad para divertirlo y asombrarlo. He hecho este largo viaje para mostrarle algunos de mis sorprendentes trucos, porque tengo la seguridad de que van a gustarle tanto que seré digno de su reconocida generosidad. Generosidad, ¿eh? Supongo que estás bromeando. Bien,
Si logras divertirme, te prometo que seré generoso. Pero si no me río, serás pasto de los leones, ¿lo entiendes? Puedes estar seguro, poderoso señor, de que me llevaré de aquí lo que he venido a buscar. Que empiece la diversión. Bien, gran mago, veamos cómo te sales de eso. ¿Eh? Oigan, ¿qué están haciendo, caballeros? ¡Cuidado! ¿Cuidado? ¿Qué quieres decir? Un mago puede soportarlo todo, ¿no es así? Por favor, califa, suélteme. Sé hacer un bonito truco con los naipes. Permiso denegado. Lo ves, Pindar. Nadie que entre en mi reino puede salir con vida. Oh, fortuna. Oh, destino. Vengan en ayuda de Pindar, su sirviente. ¡Empiecen! ¡Qué bonito! Bueno, al final de nuestra revista veremos la segunda parte de estos cuentos preciosos de las 1001 noches. Ahora lo que vamos a hacer es celebrar un cumpleaños muy importante y muy sonado, el del príncipe Felipe, el hijo de los reyes de España, el príncipe heredero que cumplió ayer 13 años. Ayer, día 30 de enero, Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, cumplió 13 años. Como en un día normal, el Príncipe Felipe acudió al colegio, donde se instruye y donde cursa octavo de EGB. Por cierto, hemos podido saber que tiene una especial capacidad en el área de sociales, así como un profundo interés por los temas de la física y la química. A la vuelta del colegio, el Príncipe Felipe estuvo jugando con el monopatín, luego ordenó su bonita y muy completa colección de mecheros, y por último, realizó los deberes escolares que sus profesores le habían marcado para ese día, porque están ya muy cerca las pruebas y los exámenes de evaluación. Al final de la jornada, y en la intimidad de su hogar, festejó su onomástica en compañía de sus padres, los reyes de España. Bueno, aunque con un poquillo de retraso, vamos a enviar al príncipe Felipe una felicitación muy cariñosa desde aquí, de todos los niños. Así que, ¡cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Le deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, para no haberlo ensayado y haberlo improvisado está bastante bien, ¿verdad? Ahora nos vamos a marchar con Mayra, que está en nuestro cuarto de dibujo con nuestro dibujante José Ramón Sánchez y nos va a contar lo que él va pintando. Bueno, y hoy José Ramón, en su mesa de dibujo, tiene un verdadero zoológico. Hola, José Ramón. Hola, Mayra, ¿qué tal? ¿Qué, vamos a contarles la historia de estos animalitos? Sí, vamos a contarla y rápidamente paso a describirte y a decirte cuáles son sus nombres y qué animalitos son. El primero es un perro que se llama Arlequino. El segundo es otro perro más menudo y más simpático, más juguetón, que se llama Benji. El tercero, un mono, cuyo nombre es Jack. El cuarto, un caballo, que se llama Hans. Y el quinto, un delfín, que se llama Nobelskoy. Pues bien, estos animalitos pasan por ser los más inteligentes que se conocen en la historia del mundo. Por ejemplo, yo voy a contar primero la historia de Arlequino, ¿te parece? Me parece muy bien. Es que Arlequino era un perro muy inteligente. Aprendió a escribir a máquina. Entonces, no es que solo escribiera máquina, sino que llegó a entender hasta 21 palabras. Le dictabas una palabra a Arlequino y él le escribía a máquina. Una vez le preguntaron que dónde le gustaba pasear más y él escribió, pues que en coche. Era un perro cómodo, inteligente y muy cómodo. Bueno, el segundo perro, Benji, también es un perro muy inteligente. Pertenecía a una señora americana que se llamaba Betsy Brooklyn y el pobre murió hace como 2 años y unos meses porque a finales del 78 murió Benji. Lo que pasa es que él tenía un gran interés por la canción, de tal modo que aprendió a cantar. Quiso emular a Travolta, a Frank Sinatra, a Perry Como y a todo el mundo.
¿Y cantaba bien? Pues yo no sé, no tengo ningún disco de él, pero si ha pasado la historia es que cantaba bien. Él dio sus recitales, actuó en shows muy importantes de Estados Unidos y lo que sí es cierto es que al morir tenía una cuenta corriente muy saneada y desde luego era el perro más rico de la historia. Bueno, pues el mono Jack también tiene una historia, pero muy bonita, porque él era la mascota de un ferroviario de África del Sur, el señor Jim Wade. Lo que pasa es que el señor Wade era inválido y trabajaba en los ferrocarriles y adiestró a su mono, a Jack, a bajar pues las barreras de los pasos a niveles y cambiar las vías de los trenes. Y entonces Jack lo aprendió a hacer tan bien, que hasta le dieron un sueldo. Y trabajó durante 9 años en los ferrocarriles y ya murió de viejo. Muy bien, es una historia muy bonita. ¿Y no se equivocó nunca? No se Jamás sabe bajó mal la barrera, ni... Nunca. Increíble. Bueno, pues tan increíble como la historia de Hans, un caballo de origen ruso, pero que se pasó su vida en Alemania. Entonces, como Alemania es una tierra de grandes músicos, donde nació Beethoven, Wagner, Mozart, etcétera, etcétera, pues Hans se decidió a aprender a tocar la trompeta. ¿La trompeta? Tocó varios instrumentos, pero concretamente la trompeta la tocaba de manera especialmente bien. Fue tan recordado por las generaciones posteriores y tan amado por los niños y por los mayores, que cuando murió en 1900 le erigieron una estatua y allí todavía en una ciudad de Alemania permanece la estatua de Hans, el caballo músico. Bueno, pero a mí de todas estas historias, la que más me gusta es la del delfín, Novelskoy. Esta historia es verídica como todas las demás, fue difundida por la agencia TASS en enero del 79. Había unos pescadores rusos faenando y de momento vieron un delfín que daba saltos e intentaba subir al barco. Los marineros se pusieron a mirarlo y uno de ellos se dio cuenta que Novelskoy tenía una brecha en la cabeza, aquí la vemos, estaba herido. Entonces le ayudaron al delfín a subir al barco y vino el médico de a bordo, le atendió. Novelskoy pacientemente esperó que lo atendieran, estuvo convaleciente varios días y después, cuando se sintió curado, saltó al agua. Pero ¿cuál no sería la sorpresa de los marineros? Que cada vez que el barco va a pescar por esa zona, Novelskoy los recibe, da saltos de alegría y les acompaña durante todo el viaje. Bonita historia, ¿verdad? Qué historia tan tierna, tan bonita. Esta historia merece una película o algo especial porque es una maravilla de historia. Sobre todo muestra el agradecimiento del delfín para aquellos que le salvaron. Agradecimiento que tienen todos los animales, animales a los que el hombre le entrega cariño. Porque pueden ser una diversión, un pasatiempo y también pueden llegar a ser, ¿por qué no?, nuestros mejores amigos. Y como los mejores amigos de ese gran submarinista que es Eduardo Admetja son los peces, pues vamos a ir con él y su equipo de submarinistas a una aventura submarina. Esta vez vamos a ir a las aguas que rodean la bonita isla de Ibiza. Buceamos en un lugar poco frecuentado y a los pocos minutos de inmersión encontramos los primeros ejemplares de los que podemos considerar reyes de los fondos marinos, los grandes meros y charnas. Su instinto de conservación las hace huir ante nuestra presencia, pero se mantienen a una distancia mínima para que ellos, a su vez, puedan seguirnos los pasos. Son muy curiosos. Los corbáis son compañeros inseparables de los meros. Siguiendo las evoluciones de los meros, descubrimos casualmente los restos dispersos de un campo de ánforas, señal inequívoca de la existencia de un pecio o barco hundido, muy maltratado por los elementos. Sistemáticamente, utilizando el puñal, tanteamos las arenas intentando descubrir alguna ánfora entera.
La táctica empleada es muy poco ortodoxa, pero su eficacia es evidente. Mediante una boya balizamos la zona. Las ánforas que debían reposar encima de la arena han sido recuperadas por anteriores escafandristas, pero nuestra experiencia nos ha señalado que bajo la arena pueden aún existir ánforas enteras. El sistema de recuperación empleado es simple. El aire comprimido introducido en el interior del globo permite, al dilatarse el aire, elevar el ánfora sin prácticamente ningún esfuerzo por nuestra parte. Somos conscientes de que la rápida e inesperada prospección no se hace siguiendo los cánones establecidos en cuanto a la técnica a emplear en arqueología submarina. Contando con el equipo humano y técnico suficiente, volveremos. Una vez izadas las ánforas a bordo, tuvimos una pequeña sorpresa al recuperar del interior de una de ellas una minúscula ánfora destinada posiblemente a contener esencias o perfumes. Los meros nos mostraron el camino de este hallazgo. La visita de despedida era obligada. Meros y ánforas. Nuestra aventura submarina de hoy tuvo como escenario las aguas que rodean la bella isla de Ibiza. Vamos a quedarnos en el mar porque el dúo Santa Bárbara va a ofrecernos otra de las canciones de la serie de dibujos animados Tom Sawyer. Se titula El barco. Eres ya más viejo que yo y conoces las cosas mejor. Cuéntame, tú lo debes saber. ¿Qué he de hacer si este río
Está aquí con nosotros quien muy posiblemente sea el niño más fuerte de España, Miguel Saralegui. Él tiene 12 años. Sí, solo 12 años, aunque parezca más. Y estudia sexto curso de EGB. Bueno, pues a sus 12 años puede levantar piedras de hasta 72 kilos de peso. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Y aquí está Miguel con una piedra de 72 kilos para demostrárnoslo. Antes de hablar con Miguel, vamos a hacer una excursión al País Vasco para conocer un poco más unos detalles sobre este deporte del levantamiento de piedras. De entre los deportes característicos del País Vasco, uno de los más típicos es el levantamiento de piedras o concurso entre arrijochasale, es decir, levantadores. Este deporte, que se practica desde hace muchísimo tiempo, tiene una profunda raigambre popular. En sus comienzos se celebraba los domingos, a la salida de misa, en las plazas de los pueblos y caseríos. La competición era el resultado de un desafío entre mozos levantadores de lugares vecinos y la contienda era presenciada por todo el pueblo, que animaba a su favorito, al tiempo que se hacían apuestas sobre el resultado de la prueba. Se levantan diversos tipos de piedra: la cúbica, la esférica, la rectangular y la cilíndrica. Se pueden utilizar las dos manos o solo una, depende de la competición. Durante la prueba, cada levantador tiene un ayudante, que suele ser un amigo experto o un antiguo levantador que le aconseja y le ayuda a situar la piedra. Los practicantes de este duro deporte utilizan una faja fuertemente ceñida para evitar posibles desgarros y dolores, aunque según dicen los expertos, su única finalidad es la de sujetar los pantalones. El levantamiento de piedras está desde hace 2 años integrado en la Federación de Deporte Rural, lo que le da mayor seriedad a través de los árbitros que envía a los desafíos. El mejor levantador de la actualidad es el navarro de 23 años, natural de Leiza, Iñaki Perurena, que tiene su récord en el levantamiento de una piedra rectangular de 270 kilos, en 2 tandas de 5 alzadas cada una, realizando cada tanda en 5 minutos. Miguel lleva camino de superar todas esas marcas, ya que a sus 12 años, insisto, tiene solo 12 años, pues ya puede levantar piedras de hasta 72 kilos de peso. Hola, Miguel. Hola. Hola. ¿Desde cuándo comenzaste a practicar este deporte? Desde el año pasado. ¿Desde el año pasado? ¿Y cuánto pesaba la primera piedra que levantaste? 51 kilos. 51. Empezaste así ya con 51. ¿Y qué tipo de entrenamiento realizas para levantar piedras? Gimnasia y footing. Bueno, ¿y la gimnasia es para fortalecer algún músculo en especial? Sí, los ¿Cuáles? brazos. Los brazos y la espalda, la cintura y eso, ¿no? Y las piernas. Y las piernas también. Bueno, y desde que lo practicas, ¿cuántas horas de entrenamiento dedicas? 3 o 4 horas. ¿Haces algún régimen en especial? ¿Comes algo en particular? No. En especial no, pero algo te gustará comer, porque te vemos muy fuertote. Sí, carne. Carne, mucha carne comerás, ¿no? Bueno, ¿y en este deporte se gana dinero o no se gana dinero? Un poco. No mucho, ¿no? ¿Solo se practica en el País Vasco o en algunas otras regiones? No, solo en el País Vasco. Solo en el País Vasco. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu presencia aquí hoy, que sigas tan fuerte como hoy y recibe como adiós este merecido aplauso de admiración. ¿Qué os ha parecido la fuerza de Miguel? Bueno, del tipismo de los deportes vascos, nos marchamos al costumbrismo de los pueblos. Manuel Garrido Palacios, en su recorrido por las tierras de España, hoy se ha quedado en el corazón del Madrid castizo, en el rastro madrileño. Hay muchos niños madrileños que os habréis dado un paseo por ese mercadillo donde se compra y se vende de todo. Pues bien, yo estuve ayer allí
y me compré un Nicanor. Se llama Don Nicanor tocando el tambor. ¿Vosotros sabéis cómo se toca este Nicanor? Pues yo os voy a decir cómo se toca. Mira, se toca así. Bueno, también es verdad que hay muchos niños que no conocen el rastro madrileño, así que yo creo que el sábado es un buen día para pasear por el rastro. ¿No es así? Bueno, niños, ya sabéis dónde os llevo hoy, al rastro. El rastro es un mercado de Madrid, uno de tantos, pero que se hace en plena calle. Y sobre todo los sábados, hoy y los domingos. Aquí se compra y se vende de todo. Y yo os quiero invitar a que lo recorramos y conozcamos juntos. O al menos a abriros las ganas de visitarlo dentro de un ratito. O mañana por la mañana. Vamos a verlo. Vamos, son todos tremendos. Qué maravilla. Maravilloso. 5 euritos, señor. ¿Y quién la gracia? ¿Ponerlo ahí? Pues exactamente. El saltamontes se le pone en la banquetita y salta solo. ¿Pero tiene el permiso de exportación de Vallecas? Sí, señor. Es que además la ventaja que ese saltamontes tiene es que está importado del puente Vallecas. Es que claro, es normal, ¿no? Un saltamontes no faltaría más. ¿Fija? Es de importación. No, le hemos quitado el veneno esta mañana, ¿eh? Sí, es que son peligrosísimos, ¿eh? Están cazados en la selva virgen e importados del puente Vallecas. ¿5 duro vale? Sí, señor. A ver, no faltaría más. Demostraciones constantemente. Vamos a ver. Arriba aquí la salta, no me tardes. ¡Qué barbaridad! Siempre salta, nunca falla. Muchas gracias, señor. Encantado. Hasta luego. Adiós. Automático, sobregible, para choque, despertador. ¿Cómo para choque? Si le das porrazo y nada. No, la cosa no darse un porrazo, ¿no? Es lo interesante. Eso. 1800, si me vendía uno ahí igual por 500. ¡De Alboraya Teoristas! ¡Regalar! ¡Cita de Valencia! ¡Son de Valencia! Vamos, venga, Mil pesetas, ¿qué le digo? Diga que sí, mil. ¿Valen muy caro las antigüedades? Hombre, según. Según es que las antigüedades, aquí una cosa que me gusta mucho. ¿Esto cuánto vale? ¿Qué le gusta? Eso se le da por usted para que se lo lleve usted. Ahora, los 40 duros. 40 duros. Cerámica de tradera. ¿Me cree que no van a dedicar a las jambas los baratos chaval? Muy caro. Que lo verá, no caro, ¿no? Puede ser menos, ¿no? Que no caro. Sí, puede ser menos. Hombre, ¿cuánto lo hace por ello? Se lo necesito más barato, si... Bueno, 30 euros, para usted. ¡Barata! ¡Qué barata! ¡Vendo la jaula barata! Canario blanco. Este canario está muy delgado. Tengo canario melena, mira, melena. De la nueva ola, melena. Canario melena, de la nueva ola. Muy bonito. ¿Cuánto Pero vale? sí que son melena. ¿Cuánto vale este canario? Eso te lo vendo por 600 pesetas. Claro, hombre. Macho cantando, garantizado. Pero todavía no ha cantado. Oye, ¿aquí cómo va a cantar delante de la gente? Hombre, es que se corta mucho este canario. ¿Qué se va a cortar? Este canta por Farina y Antonio Martín. ¡Ah, que me muerdan! ¡Tráela aquí! Aquí. ¿Cuánto vale la gaviota esta? 1000 pesetas. Pero la gaviota está asustada, hombre. Ella lo que quiere. No está asustada. Pica un poquito. ¿Dónde la ha cogido la gaviota? En mi casa, normal. Es un tejón, ¿no? Un hurón. Un hurón. Esto sirve para cazar con él. ¿Cuánto lo vende? Esto 1800, lo que se puede sacar. 1800. 1800, 2000 no, claro, hombre, esto se amortiza en un día, hombre. ¿Se amortiza en un día? ¿Qué se hace? ¿Un guisado? Para cazar con él. Para cazar con él. ¿Eso cuánto vale? 30 pesetas. ¿30 pelas? ¿Cualquiera de ellos vale 30 pelas? ¿Cómo se toca este? Este es un virtuoso, hombre. ¿Este toca mejor? Bueno, vale, lo llevo. ¿Usted lo hace esto? ¿Y cómo se le ha ocurrido hacer este muñequito? Hace ya muchos años. ¿Cuesta mucho trabajo hacer esto? Sí, hay veces. ¿Como cuánto tiempo tarda usted en hacer un muñequito? Muchas veces los materiales. ¿Sí? ¿Pero como cuánto tiempo tarda usted en hacer un muñequito de esto? Esto yo no tengo cálculo, yo empiezo una cantidad y cuando termino... ¿Y vende mucho? Hay veces que sí. Usted es don Nicanor, ¿no? Ahí lo pone. Bueno,
Hasta la semana que viene. El rastro madrileño y su variopinta galería de personajes curiosos y típicos. Hoy en nuestra mesa taller de trabajos manuales tenemos una no menos curiosa y típica artesanía. Son unas preciosas máscaras que están hechas de papel maché, cartón piedra. Para que nos entendamos mejor, se utiliza la misma técnica con la que se hacen las fallas en Valencia, los populares ninots. Con nosotros está Esther Albardané, que es profesora de dibujo en Barcelona, y ella es la que nos va a explicar qué es esta técnica para hacer esculturas, máscaras de papel maché. Hola Esther, bienvenida. ¿Se necesita solo papel de periódico para hacer estas esculturas? Sí, solo papel de periódico y cola. ¿Y cola? Cola. ¿Nada más? Nada más. ¿Y cómo se puede empezar a hacer una figura? Bueno, para los niños quizás sería mejor que empezasen valiéndose de un papel de periódico que les sirve como base para aguantar el papel encolado. Porque, ¿qué es el papel encolado? Sí, entonces, el papel encolado es el papel de periódico encolado por 4 estratos. Es decir, 4 hojas. Claro, 4 hojas, cada cola. una ir poniendo una encima de otra, muy encoladas y muy apretadas. Entonces, claro, esto es muy blando, ¿no? Y entonces el hecho de que sea muy blando no podríamos hacer nada con ellas. Entonces, el papel de periódico nos permite el aguantar lo que después va a ser en realidad el papel cartón. Yo creo que estás utilizando ahí una tira, pero este papel encolado en tiras, una vez que lo encolan, ¿lo pueden utilizar inmediatamente? Sería mejor que lo dejaran dentro de una bolsa de plástico, reposar un poco para que se quede bien blando, muy moldeable. Y entonces ya empezar a hacer como hace este niño de aquí, que lo está haciendo muy bien y nos ha hecho este pollito. Bueno, una vez que han encolado la figura y la han terminado todo con el papel encolado, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen que dejarlo reposar, secar? Sí, tienen que dejarlo reposar durante un día. Un día entero, al menos, a que sí. seque. ¿Y entonces cómo lo decoran? ¿Con qué? Después con témperas lavables o con témperas normales que tengan en la escuela, pueden pintarlo de blanco y ya decorarlo a su gusto según su imaginación. Y entonces, claro, si sus figuras y los dibujos es como cada cualquiera. Claro. Claro que muchos de nuestros pequeños telespectadores y los grandes también se estarán preguntando si estas máscaras las haces así, con esta técnica. Bueno, en parte sí, en parte no. En parte, como yo deseo repetir más de una vez la misma cara, que luego pinto con distintos temas, entonces yo hago este molde de yeso. Este molde de yeso se hace primero con barro, luego se saca el molde de yeso y luego las tiras de papel de periódico se van acoplando dentro del molde. Y después de un día que ya está seco, se saca y ya tenemos aquí la máscara para preparar después y pintarla. ¿Pero la pintas directamente en el papel de periódico? No, a mí me va mejor utilizando esta tela que yo coloco encima, después con mucha paciencia, a tiras, la voy colocando y entonces me parece que es más dúctil, mejor para pintar, pero esto los niños pueden prescindir de ello porque es una complicación ulterior. Bueno, yo lo que veo que esto es como una segunda fase después de iniciarse en estas esculturas. Claro. Pero lo que me parece que es como un método muy barato, muy bonito de ejercitar la imaginación y de poder hacer un trabajo manual en casa y crear cosas muy bonitas. Sí, porque pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer muñecos grandes, pueden hacer todo lo que quieran, con un poco de paciencia. ¿Qué le recomendarías a nuestros pequeños artesanos que nos están viendo que quieran iniciarse en este tipo de trabajos manuales? Pues, ¿qué sería lo más importante para ellos? Pues paciencia, mucho trabajo y buena cola. Y buena cola, eso es muy importante. Bueno, pues ahora desde nuestra mesa taller vamos a irnos al Desván de la Fantasía, esa estupenda serie española de dibujos animados que también está hecha con mucha imaginación, con mucha paciencia y, ¿por qué no?, con mucha fantasía. Sube que sube, sube y verás, sube al desván de la fantasía, sube
entras en el desván. En el desván de la fantasía. Sube que sube, sube al desván de la fantasía. Sube que sube, sube al desván. Sube, sube al desván de la felicidad. Sube al desván, es algo mágico. Mágico. Sube al desván, sube al desván. Sube que sube y verás. Sube al desván de la fantasía. Sube que sube, sube y verás. Sube que sube al desván. Sube que sube al desván. Sube que sube al desván. Abuelo, aún es temprano. ¿Podríamos ir al cine? ¿Habéis tenido bastante zipizape por hoy, Concho? Mañana tenéis que ir al cole. Yo quiero ir al cine, abuelo. Mañana no tenemos cole. Claro, si es fiesta, vamos al cine. Vamos, abuelo, vamos. Sí. A los chavales os chifla mucho el cine. ¿A qué os gustan las películas policíacas? Hoy le presentamos a ustedes los éxitos más ruidosos de la temporada. Peligro en las alturas. Esto se pone feo, Joy. Estamos acercándonos a un frente de bajas presiones. Si entramos en la zona tormentosa, la jorobamos, majo. En el cine se aprenden muchas cosas. Volamos a 700 metros de altura. Remóntate por encima de la tormenta si no quieres que nos demos un castañazo. Se puede aprender matemáticas, navegación aérea y meteorología. Calla, abuelo. No te enrolles, que no nos dejas oír la película. Molestas a los demás y nos van a echar del cine. Ignorantes. Elefantes, tener cuidado al beber agua. Cocodrilos pueden morder trompas debajo del agua. Avísales del peligro. Tarzán. En las películas de la selva se aprenden las costumbres de las fieras. ¡Ave! ¡César! ¡Imperator! ¡Oigurin! ¡Se! ¡Salutan! ¡Eso! En las películas de romanos se aprende latín. Y en las musicales puedes aprender canto y baile. Y si tienes afición, física y química en las de ciencia ficción. ¡Te vas a acordar, Barba Negra! ¡Vas a pagarme el abordaje de la isla de la Tortuga! ¡Esta vez tengo cañones! ¡Un argumento contundente! ¡4 argumentos! ¡Ay, estos piratas! ¡No me gustan tus bravatas, Barbarroja! ¡Volveremos a derrotaros como está mandado! ¡Somos los mejores! ¡Somos bucaneros! ¡Y de barba negra! ¡Vienes, compañero! ¡Sois unos desgraciados! ¡Vamos a partir la cara! ¡Al abordaje! ¡A por ellos, mis valientes! ¡Joder, qué cisco! ¡Qué batalla! Gracias al cine, los chicos podéis imaginaros las batallas de mentira. Y gracias al cine,
Todos conocéis las grandes batallas de verdad. Oh, a los niños también les gusta reírse. ¡Oh! ¿Pero qué haces, Stan? ¡Suelta! Me estoy sujetando a tus pantalones, Oli. ¡Suelta inmediatamente! Oh, no puedo porque me caería, Oli. Te está bien empleado por imprudente. Ay, a mí las que me dan mucho miedo son las películas de terror. ¡Socorro, doctor Frankenstein! ¡El monstruo ha roto sus ligaduras! Sí, soy un monstruo fenomenal. Es bueno, pero sorderas y despistado. El monstruo es el abuelo de Billy. Abuelo, estos chicos del cole quieren que les des un autógrafo. Ay, abuelo, cada día estás más sordo. Eso, sí, cada día estoy más gordo. ¡Abuelo! ¡Los autógrafos! ¡Jolín, venga! En el cine, los actores solemos representar toda clase de papeles. Claro, unas veces lo hacemos de bueno y otras de malo. Como este puro, que es una porquería y tira fatal. El público se lo pasa bomba con los torneos. O con las luchas a espada de los mosqueteros. Echa bien de sangre, Pepe, que luego se seca y no se nota. Y tú, Paco, pega bien la espada, no se vaya a caer como el otro día. Ya vale. ¡Ateneos, vergantes! ¡No raptaréis a Lady Lorena! A pesar de haberme herido, acabaré con vosotros. ¡Ah, ya estáis desarmados! ¡Vámonos cuando lo sepa el marqués! ¡No hay quien pueda con vuesa merced! ¡Huyamos! El desván de la fantasía, dibujos animados españoles y muy bonitos. Hemos recibido muchas cartas agradeciendo y admirando esta serie de dibujos animados españoles. ¿Qué os parece si le enviamos de nuestra parte y de todos los niños de España un aplauso de agradecimiento a sus creadores, el dibujante José Ramón Sánchez y el productor Cruz Delgado? ¿Les parece? Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y pasamos página. Ahora vamos con Mercedes Rodríguez de la Fuente. Su página en nuestra revista se titula El mundo en que vivimos. Hola amigos, hoy vamos a dedicar el tiempo del mundo en que vivimos para contestar la carta de un niño que nos escribe desde Guadalajara. Este niño, Enrique, nos pregunta que si podríamos mostrarle por dentro un hormiguero, ya que siempre ha deseado verlo. Pues sí,
Hoy vamos a penetrar en el fascinante mundo de una colonia de estos insectos sociales, es decir, que dependen tanto unos de otros que no pueden vivir independientemente. Yo os aseguro que de todo esto lo que más os va a asombrar es la estupenda organización de este superorganismo. Pues sí, hay veces que se pueden reunir en un hormiguero más de 500.000 de hormigas que trabajan en estrecha colaboración para sacarlo adelante. Vamos a verlo. Ramitas, agujas de pino, briznas de paja amontonadas, el típico hormiguero. La ciudad despliega sus arterias y las hunde profundamente en el suelo. Intensa actividad. Las larvas son transportadas a los pisos superiores para recibir el calor del sol y luego vueltas a las cuevas inferiores. Galería, blancura de hospital. El hormiguero artificial construido en escayola según las normas arquitectónicas de las hormigas. Como las crías no aguantan la luz, las hormigas nodriza las trasladan inmediatamente a una habitación oscura. Rápidas, atareadas, incansables, las descargadoras llevan balas de algodón al depósito general. En esta colonia de hermanas, cuya vida se reduce al trabajo, un fenómeno, la regurgitación. Puesto que el alimento de cada una pertenece a la comunidad, la hormiga que termina de alimentarse vomita en favor de su hermana, que a su vez irá a nutrir a otra hermana. Así, individuo por individuo, todo el hormiguero se beneficia del material comestible almacenado dentro de él. Esta cadena de alimentación, llevada de boca en boca, explica que sea imposible criar hormigas fuera de su comunidad, y mucho menos a las recién nacidas, que solo se alimentan de esta manera. 2 obreras van a nacer, pero antes tienen que rasgar la tela que las encierra. En este universo organizado, compartimentado, previsto, es lógico que los muertos reposen en el depósito vigilados por una guardiana. Comunidad impregnada de cierta religiosidad, la muerte de una hormiga no tiene más importancia que la de una célula en el cuerpo humano. Otra la sustituye. El hormiguero sigue existiendo. Porque en el corazón de la ciudad oscura, la reina pone huevos sin cesar. Por su sola voluntad, decide los sexos, creando algunos machos, pocas hembras y, sobre todo, esclavos neutros, condicionados por las necesidades del hormiguero. Bueno, yo espero que Enrique y todos los niños y mayores que nunca hayáis visto por dentro un hormiguero hayáis disfrutado durante unos minutos de la vida de estos insectos, que, aunque no nos demos cuenta, comparten junto con nosotros el mundo en que vivimos. Fueron los primeros animales que poblaron la Tierra y posiblemente, por estar tan bien dotados a sobrevivir, serán los últimos en desaparecer de ella. Bueno, ya antes de despedirme, solo me queda recordaros que me escribáis y que antes de pisar un hormiguero penséis en lo que hoy habéis visto. Así que hasta el sábado que viene. Mercedes Rodríguez de la Fuente, el mundo animal que nos rodea y sus curiosidades. Y ahora la que nos va a responder a las inquietudes sobre jardinería es Carmen Lázaro. Hola amigos, hoy os voy a hablar de la sanseviera, porque es una planta muy bonita, que dura muchos años y que aparte es muy resistente. Por eso he pensado que podría ser vuestra primera planta, porque la podéis cuidar muy fácilmente y tenerla en vuestro dormitorio, cuarto de juegos, y también puede vivir en un cuarto de baño. Veréis, esta es la sanseviera trifastiata. También se la denomina bastón de suegra, porque sus hojas son alargadas, planas, gruesas y en forma de espada. Recibe también el nombre de rabo de tigre. ¿Pues por qué? Porque tiene un curioso dibujo sus hojas en 2 tonos de verde, unas rayas horizontales de un color verde oscuro y verde grisáceo. La planta esta es muy bonita, pero también existe otra variedad, que es la variedad laurentis, que es esta que veis aquí. Es igual que la otra, es decir, tiene también sus franjas, sus hojas son derechas, altas y largas, gruesas también, pero además tiene en sus bordes una franja de color amarillo. Las sansevieras pertenecen a una familia muy numerosa, muy grande. Existe una sanseviera que se llama enana, el nombre técnico es Sanseviera hani, o también se le llama lengua de mujer, ya que sus hojas, en vez de ser altas y delgadas, son anchas y en forma de punta, como si fuera una lengua. También existe la sanseviera metálica, que es esta de aquí.
Es igual que la otra, pero recibe este nombre ya que sus hojas, en vez de tener 2 tonos, es de un solo color verde-gris metálico. Hay otras que en vez de ser planas, son cilíndricas y las hojas son en forma cilíndrica y por eso se le llama la sanseviera cilíndrica. Estas sansevieras suelen florecer raras veces. Normalmente florecen cerca de la hoja, por ejemplo, por aquí, con una varita y unas flores muy pequeñitas de color blanco. Realmente las flores no se ven, pero sí que se huelen, ya que desprenden un fuerte aroma muy bonito, como el del jazmín. Bueno, los cuidados de esta planta son muy sencillos. Vosotros mismos la podéis cuidar perfectamente. La tierra que necesita es una tierra vegetal, rica y porosa. Estas que venden en saquitos, por ejemplo, que ya las conocéis y así ya está preparada. Temperatura. Es una planta que resiste tanto el calor como el frío. Es decir, la podéis tener en una habitación con mucha calefacción o en una habitación que no tenga nada de calefacción. ¿Situación? Bueno, pues para que viva bien tiene que tener luz en todo su entorno, pero sobre todo no la pongáis cerca de la ventana para que le dé el sol directo. Bueno, yo os he presentado la sanseviera. Espero que sea vuestra amiga. ¡Ey! Con Carmen y sus lecciones de jardinería podrás llenar pronto tu casa de mucha alegría. Y ahora, atención, digo mis palabras mágicas como siempre. Chimpón, 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 porque llega ni más ni menos que primera ovación. Hoy los minutos de primera ovación están dedicados a una joven cantante. Tiene solo 14 años y se llama Marta López Pérez, pero ella quiere incurrir en este mundo de la música con un nombre nada más, con Marta. Esta jovencita lleva el cante en la sangre porque es hija de Antonio Campó, el famoso barítono, y también ahijada de un gran conocido tenor, Alfredo Kraus. Pero Marta no solo canta, sino que ella escribe y compone la música y las letras de las canciones que interpreta. Así canta Marta. Mi maleta, mis colores y mi fe. Voy con ansias de encontrar lo que busqué. Alejarme de este pueblo para ver una vida llena de amanecer. Voy buscando mis raíces, voy buscando mi esperanza, voy buscando mis raíces, voy buscando mi esperanza. Hace tiempo que buscaba esta aventura, caminando por caminos de locura, alejarme de este pueblo para ver una vida llena de amanecer. Voy buscando mis raíces, voy buscando mi esperanza, voy buscando mis raíces, voy buscando mi esperanza. Bueno, familia, ahora nos marchamos al teatro. Allí está Carmen, en nuestro pequeño teatro de bolsillo, donde vamos a poder ver unas escenas de una obra que es tolerada para todos los públicos y muy divertida. La obra que hoy os presentamos en nuestro pequeño teatro tiene un título un tanto misterioso: Los habitantes de la casa deshabitada. Su autor fue un personalísimo escritor español llamado Enrique Jardiel Poncela. Bueno, fue uno de los grandes renovadores del humorismo contemporáneo español. Autor de muchísimas obras de teatro, y todas ellas con unos títulos muy divertidos y también muy originales.
Por ejemplo, Eloísa se encuentra bajo un almendro, los ladrones somos gente honrada o los tigres escondidos en la alcoba. Pero primero vamos a conocer los personajes de los habitantes de la casa deshabitada. Maldita sea. ¿Te das cuenta, Gregorio? Otra vez. ¡Ja! 5 horas para andar 30 kilómetros. 9 averías desde que salimos de Salamanca. Maldita sea el coche y la hora en que lo compré. ¿Qué puede ocurrirle ahora? Lo que es como no lo averigüe el señor, yo ni hablar. ¡Ja! Dame la bolsa de las herramientas, que voy a comprobar las bujías. Sí, señor. Y déjame tu mono. Sí, señor. Bien pudiste advertirme cuando me lo ofrecieron en venta, Gregorio, que no lo comprara, que esto era un cacharro. ¿Y yo qué me sabía, señor? Y yo soy Gregorio, el chofer de este coche. Y por culpa de una avería, bueno, y de mi señorito, que es un metementodo, nos vemos metidos dentro de la casa deshabitada. Bueno, eso de la casa deshabitada es un decir, porque allí hay de todo. Menos mal que yo soy un jabato y descubro todo el pastel. Y todo termina felizmente. Yo soy la hija del guardajurado. Y como mi padre trabaja aquí, pues yo siempre que puedo vengo a la casa deshabitada, porque aquí se pasa divinamente. Claro que como soy un poco tonta, a veces meto la pata y acaban dándomelas todas en el mismo carrillo. Yo soy periodista de Salamanca y vengo a hacer un reportaje sensacionalista a la casa deshabitada. Y para entrar en la casa deshabitada me disfrazo de guarda jurado y me meto en todo el lío. Yo soy la dueña de la casa deshabitada. Tengo 2 hijas que al final resulta que no son mis hijas, porque es que yo soy mala, muy mala, y me hago pasar por su madre para quedarme con todo lo que tenía su padre. Yo también soy un periodista de Salamanca y me disfrazo de loco para entrar en la casa deshabitada y descubrir lo que pasa. Pero como al loco no lo quieren nada, pues me amordazan, me ponen una camisa de fuerza, me encierran en un arcón, me sacan y me hacen una serie de perrerías. Me llamo Susana. Soy la hija mayor de esa señora de negro que es malísima y que me obliga a hacer cosas muy raras, como a todos los habitantes de la casa, para tratar de volver loca a mi hermana Sibila. Pero realmente la loca soy yo. Y este es el burro de mi padre. Bueno, el burro de la función. A él le cargan con la plata que esconden en el sótano. Y además con algún muerto, si es que matan a alguien, claro. Soy Raimundo, periodista, y debido a una avería en mi coche, a mi chofer Gregorio y a mi curiosidad profesional me veo metido en todo este lío de la casa deshabitada en el que afortunadamente descubro a mi gran amor, Sibila, desaparecida tiempo ha. Ya conocéis a los principales personajes de los habitantes de la casa deshabitada. Ahora vamos a ver uno de sus momentos más divertidos. Hay que tener en cuenta que Jardiel Poncela, Enrique Jardiel Poncela, incluía esta obra en una serie de comedias sin corazón. Obras exclusivamente fantásticas, escritas para divertir y con el solo propósito de probar, de poner a prueba la comicidad de los actores que la representaban. Vamos a ver la escena. Lo primero que salga le sacudo, pero bien sacudido. ¡Ay! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! Y andando. Estos son los malignos, los andantes. ¡Ay! ¡Ay, que no tiene cabeza, Gregorio! ¡Que no tiene cabeza, Gregorio! ¡Ay, cómo se pondrá sombrero, Gregorio! ¡Anda, la jornada intensiva! ¡Qué horror! ¡Ánimo, Gregorio, dispara! Se ha asustado, se ha asustado. No le ha entrado la bala, pero... Se ha asustado. Ave María Purísima, la paz de Dios, santas y buenas, el Señor le guarde. Sean con usted la Santísima Virgen, los 12 apóstoles, en particular San Pedro y San Pablo, y todos los santos, incluido el del día que San Rufino. ¿Cómo está usted? ¿Está usted bien? ¿Cómo le va? ¿Se encuentra bien? Yo muy bien, adiós, gracias. Ay, pero no sé si le saluda hasta al entrar. Si intentas salir, te dejo tieso. Levanta las manos y quieto ahí. Yo dale la alarma. ¡A mí no me sacuden! ¡A pie tieso! ¿Qué se escapa? ¡Tírale! ¡Pues corre! ¡Corre! Que yo voy por
por delante! ¡El esquelético! ¡Corre, Elías! ¡Corre! ¡Que se ha ido al campo! ¡Que se nos escapa! ¡Sibila! ¡Sibila! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, madre mía! Anda, pero si este no se disfrazado, es mi padre, padre. ¡Anda la lengua! ¿Pero por qué no me hace caso? ¡Silencio! Está muerto, le han matado. Ahí, le han matado ahí mismo. Aquí dentro le he visto yo muerto. ¿Qué copla me traerá ahora esto? Pero ahora ya no está, se ha ido, claro, se ha ido. ¡Ay, mira, 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 mira! Se marcha, se va. Claro, es natural. ¿Para qué se iba a quedar si está muerto? Si ya no puede irme ni hablarme, pero calla. Si Sibila viene y ella no sabe nada, calla. ¿Lo ves? No es posible, ¿pero qué significa esto? Aquí tienes al hombre sin cabeza. ¿Ves cómo era un plan preparado por todos contra ti? No es posible. ¿Cómo iba a ser cómplice mi madre? ¿Y para qué iban a hacerlo, Raimundo? ¿Para qué? No lo sé, pero lo hacían y pretendían seguir haciéndolo, Sibila. Entonces no estoy loca. Yo que creía que seguía el mismo camino que Susana. Estos son los que hacen la parte seria. ¡Arrejacito que vienes acudiendo! ¡Váyase, señor, váyase! Señor Toledo, tenemos que hablar. He averiguado abajo una serie de cosas. ¡Ah, pero Iván! ¡Encárgate tú del de delante! ¡Yo me encargaré del otro! ¡Que vienen, escóndase, señor Toledo! Este es el otro, este es el otro. Que vienen siguiéndome el esqueleto y el hombre sin cabeza, pero me he enterado de varias cosas. Me he enterado de que el guarda jurado ha matado al húngaro dentro del halcón y ahora en vez de la plata que yo cargué en el burro lleva el cadáver para hacerlo desaparecer. Me lo he cruzado allá afuera, lo ha matado por orden de Fiorli y de la señora de negro que viene. ¡Carío, aquí! ¡Que tengo la sola metida a Fiorli y meteremos anque de sí! ¡Vais abajo! ¡Vais abajo! ¡Ajá! ¡Te vas al sótano, eh! ¡Pues esta es la mía! ¡Al sótano! ¡Se han ido al sótano! ¡Corre! ¡Al sótano! ¡Al sótano! Bueno, esta es solo una de las 1000 peripecias que ocurren en esta obra del teatro familiar que ahora se está representando en los escenarios madrileños y que hoy esta fantástica compañía encabezada por Antonio Garisa, Amparo Baró, Luisa Sala y Paco Camoiras ha representado para nosotros en nuestro pequeño teatro. A todos ellos va este fuerte aplauso. Este aplauso tan fuertote ha sido para el teatro familiar, apto para todos los públicos. Y aquí llega un personaje que en muy pocas semanas se ha hecho familiar y muy entrañable para todos. Horacio Pinchadiscos, el protagonista de Superdisco. 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 ¡Ya estamos en el Superdisco! A ver, los de control. José Antonio, diles que se agarren a las orejas que vamos a despegar. Os invito a comer un chicle electrónico. Nos vienen a hacer compañía desde Inglaterra. La última producción de David Bowie. Esto se llama Scary Monster. David Bowie. ¡Oh, qué bueno! Seguimos en Inglaterra con Paul McCartney. It's coming up, subiendo Paul McCartney.
Y así desde Paul McCartney hemos aprovechado que estaban aquí en el estudio Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, que no sabéis quién son. Siempre me falláis, ¿eh? Son el dúo Dinámico y les he dicho que suban a cantar una canción a mi novia que tiene 15 años. El dúo Dinámico. 15 años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock. Es una chiquilla tan divina y colosal, tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual y cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano ella la acariciará, si le doy un beso ya sabe lo que soñar. Oh, suspira profundamente porque viene a cantar Elsa Baeza. Su María sin nombre suena así de súper bien en Super Disco. Las 9 y él no llega, sabe Dios por qué razón. La calle es larga cuando miras al balcón. Levántate, María, y prepárale un café. Vendrá cansado un poquito más que ayer. María sin cañón, sin nombre y sin rencor. La luz del sol te hará llorar, te hará llorar. María sin fusil, estalla un proyectil. Llegó la guerra de repente para ti. ¡Deja de suspirar! Mete la primera y los zapatos van a volar. La última canción en el día de hoy. Vienen a representarla Ropi y Seija de Replays. Y este es su zumbido. Sound. Oh, buzz, buzz, buzz goes the bumblebee, twiddly-diddly-dee goes the bird. But the sound of your little voice, darling, is the sweetest sound I ever heard. I've seen the beauty of a red, red rose appearing in the skies of blue. See the beauty of the evening sunset, but the beauty of you, sweet is the honey from the honeycomb, sweet are the grapes from the vine. But there's nothing as sweet as you, darling, and I hope someday you'll be mine. Y así ha pasado una edición más de Super Disco. Horacio se espera el sábado próximo. Hasta entonces, besos. Estupendo, fantástico, Horacio Pinchadisco. Cada día lo hace mejor. Ahora vamos a jugar una vez más con vosotros, niños. ¿Estáis listos? ¿Preparados? Tenemos unos invitados de honor en este juego. Son pingüinos. Han llegado recientemente de Alaska y van a bailar para todos vosotros. Aquí están, los pingüinos.
muy bien. Los pingüinos lo han hecho muy bien. Y ahora ya vamos a jugar el último juego de ese programa de hoy. Aquí están preparados el equipo de los Tigres. ¿Cómo está la hinchada de los Tigres? Muy bien. Y aquí tenemos el equipo de los Leones. ¿Cómo está la hinchada de los Leones? Muy bien, veo que estáis animados todos los equipos. Oye, qué nariz bonita. A ver, póntela, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? Uy, qué narizota. Tú dices mucho. Parece Pinocho, ¿lo has dicho bien? Claro que parece Pinocho, es que cuenta mucho mentira. ¿Tú también muchas mentiras cuentas? A ver, ponte la nariz, ¿tú también? ¿Ah? ¿Para qué sirve esta nariz? Deme tú la tuya. Ahora os voy a explicar para qué sirve. Ese juego es muy bonito. Con esa nariz hay que ir a cazar unos anillos que están aquí colgados. Colgar un anillo aquí y ponerlo rápidamente, más posible, ponerlo en este bastón de la escoba que tiene el pingüino, aquí dentro ponerlo. O sea, más aros que ponemos en este bastón, más posibilidad tenéis de ganar los unos y los otros. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido todo? Vosotros a vuestro sitio, mientras, ahí donde os he dicho antes, ponte la narizota tú también, y tenéis 1 minuto y medio de tiempo. ¿Estáis en forma los de los Tigres? A ver, ¿cómo estáis? Muy bien, entonces ahora cada uno que se ponga delante su pingüino. Este es el tuyo, el del medio el tuyo. A ver cómo estáis, preparada con las narices, no vais a decir más mentiras. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Más aros puesto en este bastón, más posibilidad tenéis de ganar un estupendo regalo. ¿Listo? ¡Tiempo! Tira, corta. Corta, tírala. Baja la nariz, bájala. Mira con la cogida, mira. Vamos a ver, ahí tenemos 1, 2. Tira, de golpe. Eso, así tiene que hacer, venga. A ver si lo hace. A ver si lo pone, a ver, Despacito, despacio. Muy bien. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. 4 aros. De golpe. Rápido hay que cortar. Eso, golpe. Rápido. Muy bien. Ya he entendido el truco, veis vosotros, Así tenéis que hacer. A ver, vamos a ver. Tiempo. Venid por aquí, a vuestro sitio. Os podéis quitar las narizotas ahora, Ya está bien. Vamos a hacer el recuento. Contad conmigo, niños. En el primer bastón, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fuerte el aplauso al equipo de los Tigres, que ya tienen 6 puntos en el marcador. Bueno, ya hemos hecho la primera fase de nuestro juego. Vamos a llamar ahora al equipo de los Leones. Fuerte el aplauso para ellos. Vamos aquí. Muy bien. Devolverme las narizotas, Y vamos a hacer un aplauso también para el equipo Tigre, que lleva 6 puntos. A vuestro sitio. Ahí tiene. Ponerse cada uno la nariz y prometer de no decir mentira nunca. A ver si te la pones. Ponla. ¿Te ayudo? ¿Puedo ayudarte? A ver, ¿te parece Pinocho? Alejandro, Alejandro, vamos a ver. Así, pero te la he puesto al revés. Es que te la he puesto al revés, mira. Esto va así. Como yo soy muy mentiroso, sé ponerme narices, ¿comprende? Ahí, creo que ahora es la vez peor. Bueno, no. Entonces no he sido mentiroso. Ahora sí. Hemos dado, ahora. Venga. Coge la nariz, tú coge la nariz. Perfecto, ya está. Esto lo ponemos arriba. ¿No ves nada? ¿Ves todo? Está bien, está perfecto. ¿Estáis listos? ¿Cómo está la hinchada de los Leones? Bueno, ya sabéis que tenéis muy poco tiempo. Yo diría segundos. Hay que hacerlo muy rápido, hay que correr rápidamente. Ahí por arte de magia tenéis muchos más aros que antes. Mirad cómo lo tenéis. Ahí, cada uno a su sitio. Tú delante tu pingüino. A ver. El tercero para ti, venga, lo que hemos preparado. Aquí, tú al centro, aquí, eso, perfecto. ¿Estáis listos? ¿Preparados? ¡Tiempo! Muy bien, ya va uno, perfecto. Muy bien. Pero subir la cabeza arriba. Subir la cabeza arriba.
no se puede tocar con las manos. Venga. Solo tenemos uno aquí. Venga, los leones. Va, dos. Vamos a ver. Cuidado, 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 cuidado. Ya está. Venga, déjalo, déjalo. Ya está, ya está. Dos. Y las manos, nos tocamos con las manos. Y tocar con las manos. Muy bien. Vamos a ver, va 1, 2, 3 y 4. Esto se anima mucho. Va el quinto aro. Vamos a ver. Han cazado el quinto aro. El sexto está aquí. Vamos a ver. Cuidado. Tiempo. Por aquí, por favor. Cada uno a su sitio. Os podéis quitar las narizotas. Y ahora vamos a hacer el recuento todos juntos, niños. Vamos a ver. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Pues no lo levante tanto porque yo no llego, hombre. Me tengo que buscar una escalera. 4 y 5. Entonces, ¿quién ha ganado? Muy bien, pero ahora los tigres tienen que hacer un aplauso al equipo de los leones porque sois deportistas deportivos. Es así, hay que hacerlo. Muy bien. Bueno, devolverme esto porque veo que no ha servido para nada, pero lo importante es participar, ¿no? Ponernos aquí ahora. Participar y aceptar la derrota siempre con deportividad y buen humor. El equipo ganador, por favor, aquí. Venga, el aplauso a los tigres. A ver, ese aplauso. Eso, muy bien. Bueno, y ahora sabéis que cada vez que se hace un pequeño juego, nosotros damos regalos. ¿Quién trae los regalos? Aquí está Afortunado, que entra Fortuno. Muy bien. Vamos a ver. Estos son los 3 grandes para los grandes. Aquí el equipo primero tiene los paquetes más grandes con unos regalos sorpresa que hay dentro. Por aquí Fortunato, Aquí tenemos otro. No, cógelo, este para ti. Vamos. No creo que sea muñeca, Entonces, ¿cómo se despide Afortunado? Ahí, saluda ahí. Chao, Afortunado. Así me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenéis que hacer un fuerte aplauso a los pingüinos que nos han ayudado hoy. Aquí los tenemos. Fuerte aplauso a estos pingüinos. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un aplauso a todos los niños que están jugando con nosotros, porque esto se llama jugar en familia. Estamos jugando todos juntos y estaremos con vosotros la semana que viene. Enhorabuena a los ganadores y a los perdedores, pero todos han ganado. Adiós, hasta la semana que viene. Y después de tanto ejercicio, yo creo que lo mejor sería que nos tomáramos un respiro para ver tranquilamente y sosegadamente la segunda parte de ese bello relato de los cuentos de las 1001 noches. Yo me pregunto, ¿cuál será el final de ese pequeño gran relato? Lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué no sales de la caja, Pindar? Oh, Fortuna, es mi ferviente deseo que de alguna manera puedan venir en mi ayuda para evitar mi muerte. Jamás temas, pequeño amo. Aún te quedan 2 deseos en mi lámpara. Le dijiste al cruel califa que ibas a asombrarlo con tus trucos de magia y te juro por mis genios antepasados que vas a lograrlo. Ahora no siento nada, ningún cambio ni dolor. Mi espíritu está en paz. Ya debo estar muerto. ¿Está haciendo alguno de sus trucos? ¡Rápido! ¡Decapítenlo! Es que no tienen respeto. Por las barbas del profeta, este sí que es un buen truco. Estoy asombrado. Sí, divertido y asombrado. Haré honor a mi palabra. Verás que soy agradecido, mago. ¿Qué es lo que deseas? Dilo, lo que quieras. Bueno, siempre he soñado con tener ropa fina y elegante. La mejor. Esto es maravilloso. ¿Quieres alguna otra cosa? Quisiera tener un saco lleno de gemas. Rubíes de preferencia. Rubíes.
Tengo un amigo a quien le gustaría ver esto. Y bien, ¿deseas alguna otra cosa? Pues verá, tengo otro amigo. ¿Sí? Ese amigo me pidió que le llevara sus babuchas mágicas. ¿Qué? ¡Insolente vagabundo! ¡Atrevido! Voy a castigarte por tu insolencia. Jamás nadie se había atrevido a hablarme en una forma tan descarada como tú lo haces. Te has atrevido a entrar en el palacio del califa para apoderarte de sus babuchas. Siento decirle esto, califa, pero ¿cree que podría alcanzarme sin las babuchas? Puedo alcanzarte hasta descalzo. Parece que le quedan un poco pequeñas. ¿Pequeñas? Yo te enseñaré, descarado. ¡Ay, estos infernales zapatos! ¡Guardias! ¡Quítamelas! ¡Quítamelas de una vez! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Deprisa! ¡Deprisa, idiotas! Les ordeno que arresten a ese pícaro. Es el responsable de lo que me pasa. ¡Agárrenlo! ¡Espérenme! ¡Rodéenlo! Voy a darte una lección y recuérdalo sin mis babuchas. Las babuchas. Porque caiga en algo blando. Oh, me quedan bien. Mis babuchas mágicas él las tiene. Si permiten que escape con ellas, los colgaré a los dos del árbol más alto de mis jardines palaciegos. ¡Agárrenlo! Babuchas, abandonemos este lugar. ¡Idiotas! En verdad que son mágicas. ¡Oh, qué hermosa ropa! Desearía que Fatah pudiera verme. Oh, empiezo a creer que estoy soñando. No llevas puestas las babuchas mágicas. ¿Cómo llegaste aquí? No lo sé. No entiendo cómo sucedió. No lo sé. Tú lo deseaste, pequeño amo. ¿Eres tú? ¿Así que fue el genio de la lámpara el que me ayudó todo el tiempo? Así es, no debes sorprenderte. La lámpara que te llevaste de mi cueva es mágica. La lámpara de Aladino. ¿Aladino? Oh. ¿Has oído hablar de él? Sí, es el más grande personaje de las historias y leyendas de las 1001 noche. Es muy famoso y su magia es verdadera. Aquel que encuentre su lámpara o la robe, 3 deseos le serán concedidos. Y yo sin saberlo. No desesperes, pequeño mortal. Tuviste tus deseos. Los 2 primeros te salvaron de caer desde lo alto y de las espadas de los guardias. Te salvaron la vida. El tercero te concedió el amor. Te diré algo, joven amo. No todo el mundo desea cosas tan sabias. ¿Podría haber un cuarto deseo? Sería muy irregular, jovencita. Que podamos vivir felices para siempre, como en el libro de las 1001 noche. Es un deseo muy normal y lo concedo con gusto. Este no es el camino de Bagdad y de la casa de mi tío. Pindar, ¿a dónde vamos? Hacia la felicidad, Fatah. La felicidad. ¿Crees que es posible llegar hasta ella? ¿Ves esa estrella, la grande y azul? Sí. Pues ese es nuestro destino. ¿Pero crees que la Gagulpa podrá llevarnos hasta allá? Oh, yo conozco la forma de que lo haga. ¿De veras crees que lo logrará? ¡Gagulpa! ¡Gagulpa! Hermoso final para un bello relato. Y así termina el programa por hoy. Colorín colorado, el cuento y el programa por hoy han terminado.
Familia, antes de terminar, os vamos a ofrecer estos dibujos y estos pensamientos formulados por un grupo de niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 12 años. Se refieren al padre. Estas y otras cosas piensan a veces los niños de sus papás. Es importante que los oigáis. Los padres son gente a la que no se puede poner mote sin recibir un cachete. Esto lo dijo Pedro, de 9 años de edad. Y esta otra opinión la firma Juanita, una niña de 12 años. Un padre es alguien que intenta enseñarte a jugar al fútbol aunque seas una niña. Carlos, a sus 12 años, tiene un indudable sentido del humor. Mi padre siempre sabe dónde ir el domingo, pero al día siguiente. Más humor, esta vez por cuenta de Pedro, un niño de 10 años. Papá es la persona que va a arreglar el coche, pero que al final lo tiene que llevar al taller para que lo reparen. Juan tiene 9 años y opina así de su papá. Mi padre tiene la costumbre de comprar chocolates para mi madre y comérselos él mismo. Un papá goloso. Por último, Diana, a sus 12 años, piensa así de su padre. Mi padre es un fanático de los deportes, especialmente del fútbol. Cuando gana su equipo rebosa alegría. Este es el momento de pedirle las 10 pesetas de más. Opiniones de los niños de nuestro mundo, recogidas en este bonito libro, cuyo título es una dedicatoria, para papá. La semana que viene estaremos, como siempre, puntuales a la cita con nuestros amigos. Chicos, corred la voz. Todas las familias quedan invitadas a ver el programa con nosotros. Aquí hay sitio para todos, para los pequeños, los menos pequeños, los papás y los abuelitos. De verdad que no nos importa la edad. Os esperamos a todos de 12 a 2 y no nos faltéis el próximo sábado. Ah, y de 11 a 1 en Canarias. Este es el único programa de televisión que tiene 2 títulos. Os esperamos el sábado. Adiós, familia.